Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al ingeniero magíster Gustavo Izurieta Chacón. Él es experto en negocios internacionales, asesor y consultor en inteligencia de negocios y entorno empresarial, conferencista, comunicador económico, columnista de diario La República. ¿Cuál es uno de los temas de hoy? El Mundial de Fútbol, un motor que mueve a la economía. No vamos a hablar precisamente de opciones, aunque puede ser que sí. Quién gana o quién no, quién clasifica, si Ecuador le gana o no a Curazao mañana, etcétera. Mañana es sábado, ¿no? No, mañana es viernes, pasado mañana. Sino que lo de fondo es cómo mueve el Mundial de Fútbol la economía del mundo y puntualmente la economía de Ecuador. Gustavo, gracias por venir. Gracias. ¿Cómo mueve? ¿Es verdad que mueve tantos billones de dólares en la economía del mundo el fútbol? Gracias, Jimmy, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Sin duda, el fútbol es mucho más que un deporte. Es una industria con profundas implicaciones económicas, institucionales, culturales. El fútbol es una industria gigantesca. Entonces, es una gran empresa el fútbol. Es una grandísima empresa, una de las empresas más importantes del mundo en estos tiempos. Y digamos, el Mundial de Fútbol tiene efectos no solamente en los países que lo organizan, sino, por ejemplo, los países clasificados, en este caso el Ecuador, pues tiene una dinamización del consumo importante, porque la gente se junta a ver los partidos, entre amigos, entre familia, entonces ahí hay sectores económicos que se benefician. En el Ecuador podemos hablar de alimentos, bebidas, supermercados, restaurantes, bares, electrodomésticos, podemos hablar de publicidad, podemos hablar incluso de predicciones deportivas. Es decir, hay un conjunto de sectores que se ven notablemente beneficiados en el Ecuador, pero hablemos mucho más allá. Es decir, en Estados Unidos, en México, en Canadá, pues son muchas más industrias. Es realmente, vamos a decirlo así, detrás de cada gol hay todo un entramado de empresas que ganan mucho dinero. No, incluso el fútbol, Gustavo, mueve las economías de otros países, aunque sus equipos no estén clasificados, ¿no? Así es. Porque es en el mundo entero. ¿Han podido establecer qué cantidad de dinero mueve el fútbol en el mundo? Después hablaremos de Ecuador, ¿no? Yo te podría decir que este mundial es una gran plataforma para la FIFA, a través de los derechos de televisión, a través de la venta de entradas, a través del merchandising, y esto de alguna forma financia las operaciones de la FIFA. La FIFA, recordemos, tiene proyectos de cooperación en diversos países del mundo, organizando, pues, financiando la construcción de canchas, de complejos deportivos, financiando que jóvenes pues, puedan acceder al deporte, la masificación del deporte, la profesionalización del deporte. Entonces, a través de estos ingresos que la FIFA obtiene en el Mundial, pues durante estos 4 años que siguen, la FIFA puede dedicarse a financiar todos estos proyectos. Pero no se ha valorado cuánto es lo que la FIFA recibe por el Mundial. La FIFA recibe miles de millones de dólares. No te lo podría decir ahora mismo con precisión, pero digamos, son fortunas. Claro. Son miles de millones de dólares. Entonces, sirve para financiar los proyectos de desarrollo, sirve para fomentar la competencia, para profundizar la profesionalización del deporte. Entonces, sin duda es una punta de lanza para lo que es la industria del fútbol. Claro, bueno, y ni hablar de Ecuador, ¿no? Aquí también hay una competencia de marcas, aparecen promociones y sí se mueven algunos miles de millones, digo yo. Por ejemplo, cuando juega Ecuador el país se paraliza, ¿no? Pero en el entorno es una cantidad de dinero enorme que se mueve, ¿no? Acá tampoco se puede precisar cuánto mueve el fútbol. Yo te voy a hablar de un dato muy concreto. La Cámara de Comercio está estimando que entre junio y julio... ¿La de Guayaquil o del Ecuador? La Cámara de Comercio de Guayaquil. Ya, ok. Está estimando que entre junio y julio de 2026 se van a mover en la economía 19.000 millones de dólares. ¿Ya? Y esto tiene un crecimiento importante del más del 9% con respecto a 2025, seguramente dinamizado por actividades relacionadas a la competencia, al torneo que estamos viviendo. Es decir, que podríamos decir a mano alzada que pueden ser unos 40.000 millones que se mueven en el Ecuador, ¿no?
porque consideremos las economías de Pichincha y las otras que no son tan grandes, pero este es un país con 18 millones de habitantes. ¿O me quedé corto? Yo hablaría de 19.000 millones. Solo Guayaquil. Yo me estoy extendiendo al resto del país. Yo me limitaría a hablar de los 19.000 millones en cuanto a ventas que generan las empresas en estos meses. ¿Solo en Guayaquil? En todo el país. En el país. En el país. Ah, perfecto, ya. Entonces yo me sobregiré. Pero es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme y digamos, tiene un crecimiento. Es la cuarta parte de la deuda externa. Tiene un crecimiento. Una fortuna. Tiene un crecimiento que se ve bastante influenciado por este torneo porque, como estamos hablando, hay sectores beneficiados, hay actividad económica, hay dinamización del consumo. Entonces, claro, gana la FIFA, ganan los países organizadores, pero también los países que clasifican al Mundial juegan su propio Mundial. Claro. No, y fíjate que hay cosas interesantísimas, como por ejemplo lo que ocurre con la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. Hoy presentamos en la mañana en un café con JJ un reportaje de lo que pasa en la calle en Queens, en Roosevelt. Roosevelt Avenue. Es un hervidero de gente comprando. ¿Qué compran? Camisetas, gorras, banderas de Ecuador. Se agotaron para el primer partido y ya están agotándose las del siguiente partido. Es increíble la cantidad de plata que mueve la comunidad ecuatoriana. Bueno, en pequeña dimensión, pero en Queens mueven la economía en ese sector, ¿no? Sí, claro. Es un clúster de ecuatorianos muy interesante. Asimismo, en New Jersey, recuerdo mi infancia en New Jersey, en Bergen Lane Avenue, en Union City, en West New York, también una comunidad de ecuatorianos muy, muy interesante. Puedes ver un movimiento similar al que estás comentando. Y a ver, hay muchísimos ecuatorianos que han viajado, pero no nos olvidemos que en Estados Unidos hay una comunidad ecuatoriana numerosísima. Claro. Y eso permite que veamos escenas como la de este fin de semana, que vimos un estadio en Filadelfia. Entre 40 y 50 mil ecuatorianos en el estadio. Algo nunca visto. Jamás. Nunca visto y realmente emotivo, muy emocionante y algo que seguramente marca un antes y un después en la historia del deporte de este país. Digamos que el Mundial de Fútbol, aunque haya gente que piensa que está demasiado comercializado, es necesario para la economía de las naciones. Totalmente. ¿No? Y de alguna manera es uno de los pocos momentos en que estamos todos juntos, ¿no? Todos unidos, ¿no? Nos preocupamos de lo mismo. Bueno, la FIFA tiene este eslogan que habla de que el fútbol une al mundo. Sí, es verdad. Y ciertamente es así. Ciertamente es así porque nos integra entre razas, entre culturas, entre credos, entre clases sociales. Nos sienta en la mesa a hablar del mismo tema. Si solamente en este país mueve entre 19 y 20 mil millones de dólares, no quiero imaginarme cuánto mueven otras economías enormes como China, Corea, Japón, Estados Unidos, países europeos, Alemania, España. La cantidad, creo que faltarían ceros, ¿no?, para calcular cuánto mueve el fútbol. Y bueno, para la FIFA es una pena que países como China o como India no estén en el Mundial. Porque al tener economías tan grandes participando, podrían facturar más por derechos de televisión, podrían facturar más por publicidad. Seguramente tendrían acceso a un mercado más grande. Pero también la FIFA creo que está marketeando bastante, ¿no? Porque eso de subir el número de países y que les clasifique el mejor tercero, etcétera, también eso es un gancho para generar más plata, porque el fútbol es mágico. Por supuesto. Es para generar más ingresos, como hemos dicho, ¿no? Por la venta de entradas, por los derechos de televisión, por el merchandising, por la publicidad. Es masificar el negocio, hacer crecer la industria. Sí, hay que esperar y seguramente sorprenderse si para el próximo Mundial China llega a clasificar. Sería verdaderamente apoteósico, sí, por la cantidad de plata que se movería, ¿no? Así es. Y ese es uno de los grandes anhelos de este organismo, es que países como China como o India clasifiquen, se, ¿no?, integren a estos torneos. Y un poco ese es el propósito detrás de este agrandamiento del torneo. Oye, mira, yo no soy experto en marketing, ¿no? Pero yo digo, si pasa otro mundial y no clasifica China, hagan la sede después de un par de mundiales, hagan sede a la China y seguramente ese día no van a saber qué hacer con tanta plata que ojalá sea revertida en
en el fomento del deporte, ¿no? Le aseguro que a los chinos les interesa organizar un mundial de fútbol. Tienen la infraestructura para eso. La infraestructura, los estadios, las carreteras, los trenes, los aeropuertos, los metros. De ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué a la FIFA no se le ha ocurrido hacer a la China sede? Es una pregunta bastante interesante y la respuesta es que tradicionalmente en el pasado ha existido una competencia política, ¿Ya? y fíjate el término que es una competencia política muy importante de países que han querido organizar el torneo. ¿Ya? Entonces, has tenido a Rusia, has tenido a Qatar, has tenido a... Realmente Estados Unidos, Canadá y México organizan este mundial en respuesta al FIFA Gate. Uh-huh. Porque el FIFA Gate básicamente se da porque Joseph Blatter había comprometido la sede a Estados Unidos para 2022 y sorpresivamente la gana Qatar. Entonces, realmente es por esto que se da el torneo en Estados Unidos. Pero fíjate que luego ya tenemos sedes confirmadas en España, en Marruecos, en Portugal. Y el próximo mundial va a ser en 2 continentes o en 3 continentes, ¿no? Tienes partidos en Sudamérica, en Argentina, Uruguay, Paraguay. Tienes también el siguiente mundial de 2034 en Arabia Saudita, que es un país que está pues tirando la casa por la ventana en temas de infraestructura. El 34. El 34. Entonces, seguramente para las siguientes ediciones 38 o 42, la competencia política e institucional será bastante feroz. Y esperemos ya que para el 2038 la sede sea China, porque yo sí quiero ver la magia que pueden hacer los chinos en ese mundial, porque hay que reconocer que en tecnología están sumamente adelantados y podría ser una maravilla. Y ya tienen experiencia organizando grandes eventos deportivos. No te olvides que organizaron los Juegos Olímpicos de 2008. Claro. Con notable éxito, con escenas memorables para todos los que seguimos el deporte. Entonces, que tienen la capacidad, sin duda. Y bueno, y sin duda también la economía del mundo se mueve con el mundial. Después de la pausa vamos a ver qué ocurre con la economía de Ecuador sin mundial, porque el mundial es una especie de excepción, ¿no? El día a día del Ecuador vamos a conversarlo con nuestro invitado, el ingeniero magíster Gustavo Izurieta Chacón. ¿Cuándo volvamos? De regreso con nuestro invitado, el ingeniero magíster Gustavo Izurieta Chacón. Él es experto en negocios internacionales, asesor y consultor en inteligencia de negocios y entorno empresarial, conferencista, comunicador económico, columnista de diario La República. Hablábamos en el primer bloque del Mundial de Fútbol, el motor que mueve la economía. Antes de entrar al día a día de la economía nacional, sin el fútbol, sí, déjenme darles un dato no menor. 185,000 empleos por lo menos se está generando y va a dejar permanentemente en la economía de los Estados Unidos el mundial. Y tenemos el dato preliminar que está moviendo, yo creo que se quedan cortos aquí en esta cifra. Es casi 60,000 millones de dólares directos al Producto Interno Bruto Nacional. Solamente en Los Ángeles y Atlanta entre 500 y 600 millones, yo creo, y 3.300 millones en turismo en New York y New Jersey. Yo creo que se quedan cortos cuando hagan la evaluación final. Pero en fin, esto es en resumen lo que mueve la economía mundial, lo que el fútbol mueve en la economía. Bien, vamos ahora a la economía nacional. Tenemos un nivel de deuda externa de más o menos 85,000 millones de dólares. Y se proyecta un crecimiento de, ya no me atrevo a decirle de cuánto, porque con lo que ocurrió en el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo se fueron para arriba, tuvimos que pagar 1.000 millones de dólares en compra de derivados en todos estos meses, etcétera. No sé si vamos a crecer el 2%, 1%. ¿Qué dices? ¿Qué opinas o qué has analizado, Gustavo? Yo creo que todos los males de la economía ecuatoriana tienen, digamos,
sintonizan con el mismo problema. Y el problema es que el Ecuador no crece lo que debería crecer. No está creciendo como debería. ¿Y a qué se debe esto? Ecuador tiene una serie de asuntos institucionales que traban el crecimiento, que traban la generación de riqueza, que traban la prosperidad económica de los ecuatorianos. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos hacer como país, es acometer una serie de reformas económicas e institucionales, porque la clave de esto es que Ecuador pueda atraer capitales, generar confianza, y esto se hace con reglas claras. Entonces, hay mucho trabajo todavía por hacer para que Ecuador pues, esté en la línea de atraer estas inversiones, estos volúmenes, generar este crecimiento, que es lo que realmente necesitamos para salir de la pobreza, para generar empleo. Claro. Ahora, ¿tú sí estás en la línea de más o menos 2% que va a ser el crecimiento este año o mayor? Es un crecimiento pequeño. Pequeño, es ¿no? Un crecimiento... Ahora, lo que hace falta para que despeguemos, según los entendidos, estás incluido tú, por supuesto, es que la economía crezca no menos del 5 o 6% anual durante 10 años seguidos. Así es. ¿Verdad? Así es. Ahí podemos hablar de que salimos de la crisis, ¿no? Ahí podemos hablar de que este país tiene una oportunidad para transformarse. Y no se ha transformado, entre otras cosas, porque nosotros mismos a veces le alamos las patas, ¿no? Tenemos una constitución como la del 2008 que, según también mucha gente consultada, genera muchas trabas. No, olvidémonos del tema del excesivo proteccionismo, el excesivo garantismo, ¿no? Pero genera muchas trabas para la inversión extranjera, entre otras cosas porque los inversionistas no se sienten seguros, ¿no? La Constitución, sin duda, es una camisa de fuerza. Pero no nos olvidemos que el gobierno nacional hoy en día tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Eso sí es verdad, sí. Y lamento mucho que el gobierno haya pasado mucho tiempo atendiendo coyuntura, asuntos que se van presentando en el camino. Pero bueno, eso no es culpa del gobierno, sino de lo que pasa en el país, ¿no? Tiene que frentear eso y debería estar efectivamente preocupado de ver cómo reformamos la Constitución. Pero también tendría que tener una batería, un programa económico que vaya en la línea de generar estas reformas. ¿Y de qué reformas? ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿De qué reformas te hablo? ¿Cuáles? Son 5 reformas. Ya. La reforma que se está haciendo y que celebro que se esté haciendo y que, digamos, no empezó este gobierno, empezó probablemente 2 gobiernos atrás, es la apertura comercial. Bueno, eso está bien, eso está muy bien. Eso está muy bien y eso está pasando. Pero tienes otras reformas. Tienes, otras 4. Tienes, por ejemplo, la apertura del sector bancario. Porque abriendo la competencia del sector bancario, bajas las tasas de interés. Es decir, permitir que la banca internacional entre al Ecuador. Así es. Pasando, por supuesto, por todos los filtros, los controles de lavado y todo eso. Con supervisión, con control, con una superintendencia fuerte. Yo creo que los que se opondrían son los bancos débiles, los bancos chiquitos, los mal administrados. Los bancos grandes no tendrían problema. A veces, creo, a veces tengo la impresión de que es al revés. Es al revés. A veces tengo la impresión. Pero yo, entonces, estoy equivocado. Pero bueno, tercero. Entonces, estamos hablando de apertura comercial, estamos hablando de apertura bancaria, estamos hablando de reforma a la seguridad social para que porque es una bomba de tiempo. Lo que necesita es un sistema de seguridad social que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos. Me vas a decir que como el de Chile. Como el de Chile, como el de Singapur. Singapur. Pero esos son privados. Pero funcionan. Mixtos. Mixtos. Funcionan. O sea, el Estado sí tiene que ver en el... El Estado participa. Pero con la participación también de los privados. Entonces, es dinámico, funciona, le da resultados a la gente. ¿Y qué habría que hacer aquí para que eso pase? Porque tú anuncias mañana, por más que la gente se queje, sí, que la atención en el seguro, que el hospital, que no... Y dices que vas a cambiar el seguro, que aunque sea le vas a cambiar de nombre... Y tienes al día siguiente 100.000 personas en la calle. Pues. Un afiliado ecuatoriano tiene acceso a un dashboard donde puede ver el monto de sus ahorros. Puede ver en qué industrias se están invirtiendo, cuál es el rendimiento anual. No lo tiene. Porque la seguridad social, lamentablemente en el Ecuador, es un botín político. Es el premio de los políticos cuando ganan las elecciones. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sacar la política de la seguridad social
y convertir a la seguridad social, a los dineros de la seguridad social, en protección para los afiliados. Pero también es un mecanismo muy interesante para dinamizar el mercado de valores, Ya. para generar capital, Sí, para sí, fomentar es el verdad. crecimiento de las empresas. Ya, Entonces, esa reforma la tienes que hacer, se tiene que dar, es ineludible. ya. Cada año que pasa, Es decir, tarde o temprano hay que hacerlo. tiene que darse. No Ya, podemos seguir pateando la pelota. ya. Entonces, te hablé de apertura comercial, te hablé de apertura bancaria, te hablé de reforma de la seguridad social. Faltan dos. Aquí falta la reforma laboral, Ah, sí. porque en Ecuador tenemos un problema muy grave, muy serio de informalidad. Hay mucha gente que está en el subempleo. Claro, apenas hay el 34% de empleo pleno, ¿no? Es una tragedia. Sí. Es una tragedia. Es un país que no genera empleo o que no genera empleo adecuado en las condiciones adecuadas. Entonces, Bueno, entre otras cosas porque hay muchos patronos que prefieren tener esta rotación, digamos, ¿no? Porque la ley no le permite contratar por horas. Es por un ejemplo, pero también porque es muy caro contratar, Ujú. porque los costos son Porque muy es altos. muy caro despedir también. Porque también es muy caro despedir. Es verdad. Pero, a ver, un buen empresario, digamos, con conciencia, que quiere sacar adelante a su empresa, no contrata para despedir, Claro. contrata para formar un equipo sólido, robusto, de largo plazo. Entonces, por lo menos yo no conozco empresarios que contraten para despedir. Entonces, lo que el empresario quiere es formar un buen equipo que le ayude a crecer. Así, de acuerdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar al empresario a que pueda conformar sus equipos, para que esos equipos ayuden a crecer a las empresas. Pero para eso se requiere reforma laboral. Por supuesto. Ya. Porque la reforma laboral que tienes hoy condena a los ecuatorianos al subempleo o al desempleo. Y eso es un problema muy, muy grave, muy serio. Pero es una decisión que pasa por una reforma constitucional que desgraciadamente las reformas constitucionales o las consultas populares están infestadas de intereses políticos y por eso es que a veces los resultados no son en el fondo lo que la gente quiere. Yo no creo que en el fondo hoy estemos en el Ecuador contentos porque algunos nos equivocamos, otros acertaron, porque votamos para que no se siga explotando ese 2% del Yasuní, porque son 50.000 barriles diarios de petróleo que están debajo de la tierra. Así es. Pero ahí está, ese es el problema de la política. Ese sería el cuarto. Ese sería el ¿Y el cuarto. quinto? Y yo te diría que el quinto y quizás más importante es la reforma del Estado. A ver, La reforma del Estado es ineludible, se tiene que dar, porque ¿a qué llamas reforma del el Estado? Estado ecuatoriano, según la visión de Montecristi, 2008, Ajá, es el amo y señor de la economía, sí. es el amo y señor de la sociedad. Sí. Pero en realidad, el Estado tiene que dedicarse a 4 funciones. O sea, menos Estado en resumen. Tiene que dedicarse a seguridad, a justicia, a salud y educación. Y ahí tiene que ser muy eficiente, tiene que generar servicios de calidad, tiene que atender bien a la población, pero el Estado, bueno, ya no tiene aerolíneas, pero ¿por qué sigue teniendo telefónicas? ¿Por qué sigue teniendo, digamos, diferentes empresas públicas? Ujú. Es importante que el Estado relegue estos sectores a la actividad privada y que se concentre en lo que sabe hacer bien, en lo que debe hacer bien. Pero para eso que entiendo que también habría que meter la mano, echar mano a la Constitución, Así porque es. hay, por ejemplo, en el tema de las áreas estratégicas, no se las puede tocar. Y eso es un problema. Sí, Eso es un problema porque tiene tantos candados que impide el ingreso de capitales. Ujú. O sea, en Ecuador hace pocos años tuvimos apagones. Ujú. El sector eléctrico es básicamente un monopolio estatal. Sí. Entonces, no tienes empresas privadas participando en el mercado de la electricidad, no tienes inversión privada en este sector. Es un problema. La única ventanita que hay es, por excepción, la concesión. Por excepción. Es una cosa pequeña al lado de todo lo Otra que... ventanita que yo te diría es la gente que se pone paneles solares en su casa Bueno, o en sus industrias, pero a un costo económico muy bastante alto. importante. Ujú. Entonces, no todo el mundo puede tener esa capacidad, digamos. Entonces, los consumidores, digamos, la gente normal, la gente de a pie, no tiene opciones. Solamente están conectados a la red pública. Y la red pública no tiene acceso a capitales privados. Entonces, es un problema realmente. Ya, ahora, brevemente, en el minuto y pico que nos queda, ¿por qué es bueno para el Ecuador que el riesgo país esté bajo? Porque te permite seguir en los mercados internacionales, te permite mejorar tu reputación, te permite
dar una imagen de seriedad, de que vas a atender tus compromisos de pago, te da un margen, una imagen institucional bastante interesante ante la inversión internacional. Porque accedes además a crédito un poco menos caro, porque Así créditos baratos no existen, ¿no? A un crédito un poco menos créditos costoso. en condiciones más favorables, digámoslo así. A créditos más favorables. Bien, gracias se nos acabó el tiempo, mi estimado Gustavo Izurieta Chacón, magíster e ingeniero, conferencista, comunicador económico, nos ha acompañado hoy día. En el primer bloque hablamos de cómo mueve la economía el mundial en Ecuador y en el mundo, y en el segundo ya hablamos de economía nacional sin mundial. Una vez más, gracias a Gustavo Izurieta y a ustedes, amigos, oyentes, televidentes, internautas, migrantes que nos ven. Los veremos de nuevo mañana a las 10 de la noche. Que descansen.